Señor, despierta a nuestro corazón ante tu palabra. Señor, ayúdame a ser oidor de tu palabra y también hacedor. Es bueno escucharla, pero es mucho mejor ponerlo en práctica, Señor. Dios, tú eres el Dios que escudriña nuestros corazones y ves más allá. Oro por la vida de mis amigos, Señor. Pone en nosotros el querer como el hacer para hacer tu buena voluntad, Señor. Oramos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Ok, pues hoy quiero iniciar con una pregunta. Se supone que todos los que estamos aquí somos cristianos, pero vamos a suponer que tú eres un rey, una reina, y en tu escritorio tienes un edicto que dice que el cristianismo será la religión de tu país, ¿ok? Y que va a ser obligatorio. Ok, ¿lo firmas o no lo firmas? A ver, quisiera escucharlo, alguien que quisiera participar. A ver, yo. La escuchamos, hermana Alicia. A ver, yo no lo firmo. Usted no lo firma. No, porque la aceptación de Cristo es por fe. Ok. Entonces no es por obligación. No puedo obligar a otra persona que lo acepte. No puedo ordenar eso. Puedo trabajar en convertir a esas personas. Pero no en obligar. Ok, bueno, pues ya dio su veredicto la reina Alicia. A ver, ¿alguien más que quiera participar? El por qué sí y el por qué no. La escuchamos, hermana Gloria. No, perdóneme. Reina Gloria, la escuchamos. Nada menos. No, yo igual no lo firmaría, porque si en un lugar alguien puede hacer un edicto para que un día sean cristianos, mañana puede venir alguien más y hacer un edicto para que sean musulmanes o para que no haya religión. O sea, como dice Alicia, o sea, no podemos imponer las cuestiones espirituales de esa manera en las personas. Deben ser voluntarias. Entonces, pues no, o sea, creo que no sería adecuado, ¿no? Y eso es todo. Ok. Ahora, la siguiente frase. Que la iglesia se meta, no, si está tremenda las preguntas. Que la iglesia se meta o se junte con el gobierno. Ok. ¿Alguien que quiera dar su punto de vista? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo que la iglesia se meta en el gobierno? Te escuchamos, Roxana. Me cambiaste la pregunta. Ok, a ver, diputada Roxana, ¿está de acuerdo que se meta la iglesia en el gobierno? Yo creo que no podemos así como obligar, igual que la otra pregunta, porque no sería de convicción, sino manejarlo como un dictamen. Entonces, sí, creo que igual en el gobierno, creo que ahorita las cosas no que se haga completamente todo el gobierno mundial cristiano, no es lo que viene en la Biblia que va a pasar, pero creo que sí, si ese fuera, no sé, si Dios me diera la capacidad de ser abogada y después diputada y así, creo que sí lo haría, ayudando a que las leyes fueran más como Cristo, o sea, como a no hacer que el aborto fuera legal, a no permitir ciertas cosas, como apoyar nuestro punto de vista cristiano, pero pues así como está el mundo, no sabría, no creo que sea algo que vaya a existir, un gobierno mundial cristiano ahorita en este mundo. Creo que Jesús va a venir y reinar por siempre, pero no creo que sea esta la temporada. Entonces, lo que haría yo sería
en un mundo secular, yo ser una diputada, yo ser una diputada cristiana que defienda el evangelio. Eso creo que es mi respuesta. Muchísimas gracias, diputada Roxana. La escuchamos, presidente Mayra Turrubiates. Queremos saber su punto Hola, de buenas vista. noches. Buenas noches. Bueno, pues yo sí soy abogada y de hecho vemos ese tema, ¿verdad? En algún momento de las materias. Y bueno, decíamos que hay gobiernos, ¿verdad? Que funcionan bien, ¿verdad? De acuerdo a sus creencias. Bueno, como algunos países asiáticos, bueno, de acuerdo a sus creencias son también gobiernos religiosos. Entonces, pues, nuestras leyes no están alejadas pues, de las leyes de la iglesia. O sea, de hecho, los 10 mandamientos, pues, están incluidos dentro de las leyes, ¿verdad? No matarás, no mentirás. O sea, todas esas cosas que están dentro de los mandamientos, pues, son parte de nuestras leyes. Entonces, no se me hace tan descabellado, ¿verdad? Que en algún momento podamos, bueno, pues, unir esas fuerzas para bien, como decía Rox, ¿verdad? Que a lo mejor, bueno, pudiéramos hacer leyes más justas de acuerdo a los principios cristianos, por ejemplo. O sea, no se me hace tan descabellado porque sí hay, ¿verdad? Otros países que, bueno, llevan a cabo, no a lo mejor como pero en otras religiones. Entonces, a mí sí me gustaría, ¿verdad? Que se ampliara más porque creo que inclusive en las escuelas, yo trabajo en una escuela pública, entonces tendríamos otros niños, yo creo, ¿verdad? Con otra visión y te puedo asegurar que muchas de las cosas que estamos ahorita sufriendo en la sociedad, podrían cambiar de acuerdo a estas, pues, leyes o vivencias, que se tengan de acuerdo a la religión o a las leyes aplicadas con religión. Bueno. Muchísimas gracias, abogada. Les voy a dar el punto de vista de una de sus compañeras. Dijo que ella sí lo hacía oficial y el que no quisiera que lo metieran a la cárcel, pero que la cárcel sea un tipo de encuentro. Ok, pero bien seguramente me dio mucha risa la seguridad de la hermana, ¿no? Ok, a ver, la escuchamos. A ver, ya dijimos presidente, ya dijimos, a ver, un puesto, ok, gobernadora Arisa, la escuchamos, ¿cuál es su punto de vista? Veo que tiene su mano alzada. A ver. Ay, se me olvidó la pregunta. Por estar ahí va de nuevo, gobernadora. ¿Usted dejaría que la iglesia, ojo, estoy diciendo iglesia, no cristianos, estoy diciendo la iglesia se inmiscuya o se meta en el gobierno? Que la iglesia se meta, pudiera influir, sí, con valores. Porque sí nos hacen falta, digo, ante la sociedad sí nos hace falta y por tanta corrupción. Y yo creo que hay gobernantes, bueno, ha habido gobernantes que han sido muy apegados a Dios y les ha funcionado. Uno es el rey Salomón. Digo, él pidió sabiduría para dirigir a su pueblo y creo que si muchos gobernantes hicieran eso, pues seríamos otros países y hubiera otra cultura, ¿no? Fuéramos más humanos. Pero sí es importante que también, como dijo Dios, lo que es del César, el César, y lo que es de Dios. Porque sí, también va a haber influencia de la política al meterse a la iglesia, a la política, también va a haber influencia y corre el riesgo de caer en otras cosas, ¿no? La iglesia. O quieran es juego de poderes. Sinceramente, a veces ahí son juegos de poderes. Y ahí también, pues, sí le afectaría a los que estuvieran dentro de la iglesia. Digo, no a lo mejor a los que están tomando las decisiones, pero sí cómo fuéramos conducidos. Ok. Bueno, esa es mi opinión. Ok, muchísimas gracias.
Había ¿Puedo? un oaxaqueño, perdón, ¿escuché? Yo puedo comentar algo. Es que creo que es como lo que hablaba el TCD, que es Hechos, que hemos estado leyendo aquí. Cuando había problemas administrativos, los apóstoles dijeron que ellos se dedicaban a predicar la palabra y extender el reino, y había otras personas que se tenían que dedicar a la administración. Y creo que si alguien decidiera estar en la política de la iglesia, tendría que ser alguien que no tenga un ministerio ya. O sea, por ejemplo, un pastor no creo que tenga el tiempo como para estar dentro de la política, pero bueno, yo creo que porque son muchas las responsabilidades. O alguien que ya es misionero, pues tendría que estar saliendo de lugar en lugar. Yo eso es lo que pienso, o sea, depende si Dios te pone ese propósito en ti de ser luz en ese lugar, pero creo que no, si no tienes ya un ministerio o una responsabilidad, así como los apóstoles decidieron poner a otras personas porque ellos ya tenían un trabajo, o sea, algo que hacer que absorbía su tiempo y ya. Ok, gracias, diputada Roxana. Lo escuchamos, legislador Israel Sandoval. Amén, recibo eso. Yo creo que no es tanto el problema, me llamó la atención lo que decía la hermana que participó antes de la chica que habló ahorita. Porque yo creo que no es tanto problema el que la iglesia esté involucrada en la política. Yo conozco personas actualmente que son pastores, que son ministros, que son líderes en una iglesia, y aún así ellos tienen su puesto muy importante en la política. Yo creo que aquí lo importante es quién nos está representando o qué tipo de personas son los que nos están representando en la política. Porque obviamente si una persona está llevando el cargo de la iglesia en general en un sitio, el que esa persona falle en algo o cometa un error a todas las iglesias en general o a todos los cristianos, nos lleva ahora sí que junto con él. Entonces, yo creo que aquí lo importante es no tanto que si la iglesia está o no está dentro de la política, sino quién o qué tipo de persona está ahí. Tendría que ser una persona muy, muy recto o muy firme en sus decisiones. A mí me llama la atención y admiro mucho a Nayib Bukele, porque es un presidente que literal a su país lo transformó y le dio un giro de 360 grados, y él públicamente ha dicho que él es cristiano. El presidente de nosotros, Andrés Manuel, también ha dicho que es cristiano, y bueno, hasta ahorita ha actuado de una manera que pues ha tenido buenas respuestas, y como todo también ha tenido sus ataques de parte de otras personas, pero yo creo que lo importante es qué tipo de personas son los que nos están representando. Muchísimas gracias, legislador. Pues yo quisiera abstenerme de mis puntos de vista en cuestión de política, porque ¿qué dicen las leyes sociales en las juntas familiares? Ni de política ni de religión se toca el tema porque provoca problemas, ¿no? Ok, ¿por qué iniciamos con esta pregunta? Vamos a hablar un poquito de historia de México, a ver quién se acuerda de una persona que era indígena, chaparrito, él, moreno, que fue excomulgado por la Iglesia Católica por separar el gobierno de la iglesia. Benito Juárez. Muy bien, Benito Juárez. Nuestro amado Benito Juárez, ahora el billete de 500, aquel que su cumpleaños nos regala un puente. Ok, él fue excomulgado de la Iglesia Católica porque llegó y arrasó con todo. Separó a lo que es el gobierno con el gobierno y la iglesia con las de la iglesia. Se cree que porque como él era masón, es algo que se cree, por eso tenía esta cierta influencia, ¿no?
De hecho, la iglesia ha afectado tanto, hablando de este gobierno en México, que no me dejarán mentir, aquellos que ya tienen ciertos presidentes recorridos, cuando inició el IVA, el impuesto al valor agregado, ¿alguien se acuerda con qué cantidad inició? 10%. Muy bien, hermana Gloria. ¿Por qué era el 10%? Me imagino que a lo mejor era el diezmo, pero la verdad no sé por qué. Sí, es el diezmo. Así es, se puso este impuesto por el diezmo, ¿ok? Que ahorita ya lo tenemos en 16, ya vamos a dar el 20%, ¿ok? Entonces, oremos para que así se quede. A mí me gustaba cuando estaba en 10, pero bueno, eran otros tiempos. Entonces, en el año 313, un emperador romano muy famoso, Constantino, hizo un edicto diciendo que se prohíba la amenaza o el ataque directo contra los cristianos. ¿Ok? En el año 313 se acabaron las persecuciones en Roma, dejaron de poner a muchos de nuestros hermanos en cruces o aventárselos a los leones. Se cree que Constantino nació de nuevo, eso es algo que no les puedo afirmar, pero Constantino puso este edicto. ¿Qué es lo que había pasado antes que ya no hemos podido tocar? Pues que otros emperadores instituyeron, como se dieron cuenta que Roma iba decayendo, dijeron, ay, es que como aumentaron los cristianos y los cristianos no adoran a nuestros dioses, necesitamos que los adoren, ¿no? Entonces empezaron a crear una sinergia. Ok, puedes ser cristiano, pero también adorar a nuestros dioses. Ok, queda estrictamente prohibido que tú te conviertas, si eras de una religión, que te conviertas al cristianismo. ¿Por qué? Porque no les convenía. Entonces ellos pensaron que por volver a la adoración, Roma iba a resurgir. ¿Ok? Pero después de 300 años de persecución, Constantino firma el edicto. Y somos libres de predicar el evangelio. Somos libres de poder compartir su palabra. ¿Y qué creen que provocó? Pues un avivamiento tremendo. ¿Ok? Y ojo, avivamiento yo no me refiero como a milagros y prodigios, no. Un avivamiento tiene que ver con la predicación de su palabra y que gente que llegue al arrepentimiento. ¿Ok? Recordemos que los milagros es algo secundario. Lo primario dentro de una congregación es la predicación de la palabra y que el pecador vuelva al arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, Constantino hizo eso, algo muy importante, en el año 313, ¿ok? Da el edicto. Unos añitos después surge la necesidad de hacer un credo, ¿ok? Un credo, el credo de Nicea. ¿Alguien ha escuchado de este credo? ¿Es el que se reza en la Iglesia Católica? La verdad no sé, pero pregunto. No. Entonces no lo he escuchado. ¿Ok? Empezó iniciando con un concilio. ¿Alguien sabe qué significa concilio? Conciliación. Algo como reconciliarse con... Bien, reconciliarse. Ok, un concilio en pocas palabras es un conjunto de personas con autoridad que buscan traer conciliación en un tema o en una toma de decisiones. ¿Qué empezó a pasar en este tiempo? ¿Ok? En el concilio de Nicea, año 325, que alguien que lo estuvo desarrollando o empujando fue Constantino. La mayoría de las cosas que nosotros creemos como cristianos es porque se han tratado antes esos temas.
Por ejemplo, ¿hay alguien aquí que no crea en la Trinidad? ¿No? ¿Hablen ahora o callen para siempre? ¿Y por qué creemos en la Trinidad si la palabra Trinidad no es algo que venga en la Biblia? Ay, ay, ay. Ya empezamos mal, Michelle. Porque se habla en la Biblia muchos versículos de, bueno, yo creo en la Trinidad. Me gusta el versículo de Dios, el amor de Dios, la comunión con el Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso me hace pensar que Dios es 3 en 1. Las tres versiones de Dios en la tierra y son diferentes, pero uno mismo. Eso hay que tener cuidado ahí, porque si decimos 3 versiones se da a entender que o sea, tenían diferentes, más bien son diferentes, pero son uno, ¿ok? No podemos compararlos. A mí luego no me gusta que pongan el ejemplo como el agua, que tiene sus 3 estados, estado líquido, estado gaseoso. ¿Y cuál es el otro? Sólido. Muchísimas gracias. Que ya hasta ahora ya ando medio carburando. Entonces, que dicen que la Trinidad es así, pero la Trinidad no es así. No podemos comparar la Trinidad con estos 3 estados de agua, porque el agua es el agua y Dios es Dios. Es imposible, ¿no? Y yo he escuchado que han utilizado ejemplos como el huevo, ¿ok? Que tiene yema, que tiene, ¿cómo se llama lo blanco? Clara, y que tiene cascarón, y que es así la Trinidad. No, ¿ok? La Trinidad es la Trinidad y el huevo es el huevo, ¿ok? Entonces, la mayoría de nosotros creemos lo que creemos porque mucho tiempo atrás, hermanos nuestros se han encargado de hacer concilios. ¿Por qué? Porque llegaban ataques doctrinales a la iglesia, y uno de esos ataques doctrinales empezó con Arrio, ¿ok? Arrio atacaba a la iglesia fervientemente. ¿Por qué? Porque decía, no, yo no creo en la Trinidad, porque no existe la palabra Trinidad en la Biblia, ¿ok? Yo no creo en la Trinidad, tampoco creo que Jesús sea el Hijo de Dios. Entonces, él empezó a decir estas cosas en la iglesia. Para nosotros es fácil decir, Jesús es Hijo de Dios, ¿ok? Jesús es Dios. Para nosotros es fácil. ¿Por qué? Porque es algo que ya nos han estado enseñando. Porque hermanos, siglos, años atrás, se han puesto de acuerdo en hacer este tipo de cosas. ¿Alguien se acuerda o alguien hizo, ¿cómo se llaman estos cursos en la iglesia católica? Los catecismos. Sí, todos. ¿Okay? ¿Alguien hizo? A ver, hermana Gloria, ¿usted fue catequista? No, o sea, yo no, como, no pasa nada, no pasa nada. Como todos tuvimos que ir al catecismo, seguro. Ajá, ok. Y luego a veces digo, bueno, vamos a hacer de tarea el catecismo de Westminster, y todo el mundo se me queda viendo así con el ojo pelón, ok. Los catecismos es una serie de doctrina básica de una iglesia, ok. Hay catecismos cristianos, de hecho, yo les recomiendo que lean el catecismo de Westminster, es pura doctrina básica, ok, es la pulpa, ok. Catecismo de Westminster viene, no sé, ¿por qué festejamos el 7º día? Y ya te vienen ahí versículos. ¿Cuál es el propósito original del hombre? ok. ¿Qué significa no matarás? O sea, se reunieron en ese tiempo a la necesidad de la iglesia a cubrir la enseñanza. Es como si estás tú en tu iglesia y llega alguien y te dice, no sé, la salvación es por obras. Ok, ¿qué le contestas tú? ¿Qué versículo utilizaríamos? Tan. Porque todos decimos que la salvación es gratuita, pero ¿por qué es gratuita? Ay, Dios mío. Porque Jesús es por gracia, ajá, no por obras. Pagó. Pero no me acuerdo qué versículo es, pero de que dice eso, lo dice.
Pues San Juan Me dejo de 3:16. llamar Itza Claudia. Juan 3:16, ¿no? Ahí pues habla, ¿verdad? Que Jesús, ¿verdad? Él dio su vida por nosotros, ¿verdad? Entonces, esta persona, ojo, estoy yo metiéndome en un papel. Yo estoy rotundamente que la salvación es por gracia y la única obra en la salvación es la de Cristo Jesús. Las únicas obras mías son puro pecado, ¿no? Yo creo en la Trinidad, ¿no? Yo les hago estas suposiciones porque son cosas que nosotros entendemos. Tú tienes que entender una cosa. Si tú crees algo, ¿por qué crees eso? Muy buena pregunta, ¿ok? Porque el Espíritu Santo nos los ha revelado y eso de la Trinidad, ¿Sí? aunque no esté escrito, así como una Trinidad, pero está implícito en la palabra. ¿Sí, va? Okay, bien, sí, es correcto. Pero nosotros tenemos que saber el por qué creemos en lo que creemos. ¿Ok? ¿Por qué es como cuando tú estuviste en la iglesia católica? No sé si por lo que anda un católico, quién sabe. Y tú empezaste a leer tu Biblia y Dios te empieza a hablar y tú empiezas a ver y dices, no, los dioses, los ídolos no tienen poder. Y hasta sacamos un corito, ¿no? Los ídolos no tienen poder y hasta con salsa y ritmo. ¿Ok? Pero, o sea, tú viste la escritura y es lo mismo. Los concilios, ¿ok? Y los credos que tiene la iglesia cristiana es por las necesidades que han estado. Todos aquí tenemos un credo. Y aunque tú me digas, creo en un Dios, ¿se acuerdan de ese credo? Yo nomás me sé esa parte y ya no me acuerdo de todo lo demás. Todos aquí tenemos un credo. ¿Qué es un credo? Es una confesión de lo que yo creo. Por ejemplo, le pregunto, hermana Pati, ¿usted cree en la Trinidad? Y la hermana Pati me va a decir que sí. ¿Usted cree que la salvación es por medio de Jesucristo? Me va a decir que sí. Le digo, oiga, hermana Pati, ¿usted cree que Jesús es hijo de Dios? Me va a decir que sí. Eso es un credo. Aunque no lo tenga escrito ella dentro de su corazón y de su mente tiene unas bases cristianas ya establecidas en lo que nosotros creemos. Por eso es bien importante que todo lo que tú creas, todo sea cotejado en la Biblia. Ok, ya después, si el Señor me permite, les daré la materia de hermenéutica. La materia de hermenéutica a mí me encanta. Llegamos a una parte que me gusta mucho, que es la interpretación acerca sobre los pasajes mal interpretados o torcidos. Y empiezo a dar una lista de versículos que no los hemos estudiado a profundidad y tú dices, ay, no, yo creí eso en años. Ok, yo hace años creía eso y a mí me lo han enseñado. ¿Pero por qué? Porque a veces no ponemos atención en las escrituras. A veces nada más es, ok, cumplí con mis 8 capítulos de versículos del TCD, no voy a profundizar. Si no entendí, no me preocupo, me voy a la parte de atrás, ahí me explica todo, ¿no? No, mis hermanos, nosotros tenemos que tener el deseo y el anhelo de estudiar su palabra. Y a veces cuando yo te digo estudiar, tú piensas, ay, es que voy a estar 6 horas ahí. No. Mira, te puedes agarrar un versículo y estudiarlo y meditarlo. Entonces, es necesario que todos sepamos porque creamos. Entonces, este credo de Nicea, se mete una persona y empieza a hablar acerca sobre malas creencias, arrio, y empieza a predicar cosas raras en medio de los hermanos y te lo muestra bíblicamente. Entonces los ministros dicen, oye, a ver, ¿sabes qué, Arrio? Lo que tú estás diciendo está mal. No, es que mira, aquí en la Biblia dice, porque todos podemos utilizar la Biblia para enseñar nuestras doctrinas. Hay personas que han torcido tanto la Biblia para llegar a lo que ellos quieren y la utilizan de mala forma. Recordemos que hay 2 tipos de hereje.
los herejes que son por ignorancia y los herejes que son porque quieren ser herejes y saben que están mal. ¿Ok? Una herejía es una doctrina torcida en la escritura. Como decía mi abuelita, que el Señor nos agarre confesados. Ok, Arrio negaba la divinidad plena de Jesucristo. ¿Qué significa esto? No, yo he escuchado que dicen que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Ok, matemáticamente no estoy tan de acuerdo porque eso vuelve que Jesús es 50% hombre y 50% Dios. Pero lo correcto sería decir que Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros entendemos este tipo de cosas y vemos que los ministros, por eso la obligación de los ministros, creo que fue Roxana que dijo que cuando hubo un problema en la administración, ¿qué pasó? ¿Cuál es la obligación de los ministros? Escudriñar las escrituras. Ojo, eso no significa de que, no, pues el que tiene que leer la Biblia es el pastor. Yo solo me encargo de ir el domingo y dar mi dinero. No, ¿ok? Es obligación de todos estudiar las escrituras, pero aún más el pastor, porque tiene que estar predicando la palabra, tiene que estar cuidando el rebaño. Entonces, en este credo de Nicea se establecieron varias doctrinas y una de ellas es la Trinidad. Afirmaban la plena divinidad de Cristo, o sea que Jesucristo es Dios. Este credo se convirtió en un punto de referencia fundamental en la fe cristiana. ¿Ok? Recordemos que el cristianismo tiene muchas denominaciones, pero es como un pastel, o como esos pasteles de Soriana o de su bodega, que adentro es lo mismo y lo único que cambia por fuera es el color del betún, si le ponen frutos, si le ponen chocolate, pero por dentro es lo mismo. ¿Ok? Yo y mis ejemplos de comida, ¿verdad? Ok. Es importante esto, ¿ok? Hay doctrinas, y esto quisiera aclararlo, hay doctrinas que son fundamentales y hay doctrinas que son de punto de vista, si lo quieres saber así. ¿Ok? Doctrina fundamental o creencia fundamental y una doctrina terciaria, ¿no? O secundaria, si lo quieres ver así. Por ejemplo, ¿no? No sé, los pentecostales, ¿ok? Ellos y nosotros creemos en Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Creemos en el Espíritu Santo, creemos en el nacimiento virginal de Jesucristo, ¿ok? Tú puedes estar hablando con un pentecostal y puedes estar hablando con un carismático y él mismo te va a decir, sí, yo creo en eso. Ok, pero pues ¿sabes qué? Yo en mi reunión voy a hablar en lenguas en toda mi reunión, ¿no? Bueno, es que yo no creo que se deba hablar en lenguas en toda la reunión. Pero ok, podemos ser cristianos. Digo, yo te puedo llamar hermano porque tú crees en la doctrina fundamental. O luego vas a una iglesia bautista y todos las mujeres están con falda, no se maquillan, no se pintan el cabello, ¿no? Entonces luego vas a otra iglesia y luego andan así con un mechón rosa, un mechón azul. ¿Ok? Pero los bautistas creen en la divinidad de Cristo, creen que Jesús resucitó, que la salvación es por gracia. Entonces, mientras que la doctrina básica concuerde, yo le puedo decir hermano a uno de la denominación. ¿Ok? Evidentemente no le puedo decir un hermano a un testigo de Jehová, a un mormón, porque ellos no creen que Jesús es Dios. ¿Ok? Entonces, al ver este tipo de problemas,
al ver este tipo de dificultades y discrepancias dentro de la iglesia, se toma la necesidad de crear un credo. ¿Ok? E inicia la iglesia poniendo las bases con el credo de Nicea. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Michelle, ¿el credo de qué? De Nicea. ¿Cómo se escribe? N-I-C-E-A, Nicea. Ah. Ok, lo pueden buscar en internet. De hecho, Credo les voy a buscar Nicea. la confesión de Westminster, por si alguien la quiere buscar. ¿Y el catecismo que dijiste de quién? Sí, ahorita voy a mandar el documento. Ok, voy a mandar uno, creo que es resumido. Ok. Aquí hay uno. Sí, está un poquito largo, pero vale la pena. Ok, yo no estoy mucho a favor de los PDFs, pero bueno, este PDF es gratuito, ¿ok? Bueno, terminando la clase se lo mando para no perder el tiempo. De hecho, en la Biblia aparece un concilio, ¿no? Que es el Concilio de Jerusalén. Ajá, muy bien. Ese es el del libro de Hechos, si no mal recuerdo. Ajá. Sí, sí. Y justamente hacen eso que mencionan, ¿no? Se ponen de acuerdo en una circunstancia que está como levantando ámpula dentro de la iglesia. Ajá, y bien. pues, con la inspiración del Espíritu Santo llegan a acuerdos, ¿no? Uh-huh. Ok, ahí está, ya le mandé esos dos. El segundo es el largo. Si tú dices, ok, Michelle, quiero aprender un poquito más de por qué creo lo que creo, vamos ahí, lo puedes ver, Catecismo Mayor de Westminster. Ok, entonces, ¿alguna duda, comentario? Ok, continuemos. Muy bien. ¿Por qué la Iglesia Católica llegó a ser la Iglesia Católica? Pero antes de eso, ¿alguien sabe qué significa católica? Significa universal. Muy bien, hermana Gloria. Significa universal. ¿Qué quiere decir esto? No que era una unión de todas las religiones, sino la Iglesia Católica se estableció como la religión universal. ¿Ok? Pasaron tres cosas relevantes. La primera, pues como vimos, la conversión de Constantino, que hizo un boom dentro de la iglesia. Evidentemente, y quiero aclarar algo, al principio en este tiempo no había un nombre fijo dentro de la iglesia, ¿no? ¿Ok? Les empezaron a decir cristianos, pero no se manejaba como un nombre como cual. ¿Ok? Ya pasa el tiempo y va agarrando forma. ¿Ok? El segundo punto es la relación de la iglesia con el Estado. ¿Ok? La iglesia generó grandes lazos dentro del Estado. ¿Ok? En el siglo IV. Marcó un punto importante. Entonces, ¿qué es lo que hizo Constantino? Pues empezó a apoyar a la iglesia y el punto de vista de la iglesia era importante para Constantino. ¿Ok? Es como, por ejemplo, les ponía el ejemplo, tú eres un gobernador, tú eres un presidente o tú eres un rey o una reina y tienes que tomar consejo en algo. ¿Y qué vas a hacer? No vas a ir con los masones o no vas a ir
con otra denominación, sino vas a buscar a gente sabia de la congregación, ¿ok? Para que tú puedas tomar tus decisiones. ¿Ok? Entonces esto empezó a darle más poder a la iglesia, ¿no? Es como, por ejemplo, no sé, un gobernador se hace amigo de un pastor, ¿no? Y le dice, óyeme, hazme el favor, pues mándame a limpiar el solar de aquí enfrente. Y como pues va y empieza a ver esa relación, oye, ya viste cómo está la calle, llénamela de chapapote al menos. Entonces, como empieza a tener esta relación, va creciendo, ¿no? Y la cúspide de todo fue la conciliación, la culminación del papado. ¿Ok? ¿Alguien sabe quién es el papa aquí en la tierra? O sea, el actual. Ajá, el papa representa el embajador de Dios o la voz de Dios. Ok, ahorita no me acuerdo cómo se llama, creo que es argentino, ¿no? El Papa Francisco. Ajá. Francisco. Ayer alguien dije, cuando dije eso Bergoglio, de que era argentino, y me dice, creo que es Lionel Messi o algo así. Ok, entonces, ¿qué pasó con la culminación del papado? Pues evidentemente llega una persona que es el símbolo de la iglesia. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Pues sabe que esta persona es la voz de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Venga, chepa acá. ¿Ok? Y entonces poco a poco empieza hasta que la iglesia católica llega a ser lo que es la iglesia católica, con un poder entre el gobierno infinito. Lo que decía el Papa se hacía. Entonces llegó a ser tanto, pero tanto poder, que era obligatorio ser católico. Ok, para los que se acuerdan, que tienen ya cierto tiempo y salieron de la iglesia católica, no sé si a alguien le tocó todavía las misas en latín. ¿A alguien le tocó las misas en latín? A ver, algo que nos quiera platicar, hermana Itza Claudia. No les puedo platicar mucho porque yo nomás iba, como no entendía nada, y era una forma de salir en las tardes los domingos a dar la vuelta al centro. Ok. Hablaban en latín. ¿Por qué? Porque un papa dijo, hermana Pati. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo les puedo platicar porque en mi caso, mi abuela sí era muy religiosa. Y entonces, cada vez que salíamos nosotros al centro de Madero, obligadamente teníamos que entrar a la iglesia. No, yo no entendía nada. No me gustaba el aroma que había en la iglesia, velas y flores, me mareaba. Pero desde niña, aprovecho para decirles que desde niña yo no entendía no alcanzaba a entender en lo que creía la iglesia. Mi abuelita, dentro de su religiosidad, íbamos entrando por los pasillos de la iglesia y ella limpiaba las vitrinas en donde estaban las imágenes y me lo pasaba por la frente. Y yo era, no sé, a lo mejor tendría entre 6 años y le preguntaba que por qué hacía eso. Entonces ella me decía que era para que me cuidaran, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo me van a cuidar? Y llegaba yo a casa y veía mi cara toda chorreada por el sudor, la tierra que recogía ella de las vitrinas. Entonces, para mí no concordaba como que me iba a cuidar Dios y tenía yo que soportar que me estuviera manchando la cara de tierra. Entonces, desde niña fui así como que algo pues rebelde con esa creencia. Y la verdad que gracias al Señor, conocí a Cristo a los 9 años y cuando lo conocí en una iglesia bautista. Entonces, realmente, pues conozco la doctrina de la iglesia bautista también, pero yo ahí llegué a sentirme, o sea, que era lo que yo necesitaba, aún siendo niña, que era lo que yo buscaba.
Y aunque como menciona el maestro Michel, pues sí es una doctrina muy lineal, una doctrina con mucha solemnidad. Ahí yo igual, yo cantaba fuerte y mi mamá me callaba, me decía que bajara la voz y yo me quedaba así como que yo quería más, ¿no? Entonces, pero sí, tiene mucha razón Michelle, ¿verdad? Pero yo le doy gloria a Dios porque siempre me incomodó en la Iglesia Católica. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermana Pati. No se sienta mal. Cuando el padre, yo creo que yo tenía como 6 años igual, aventaba el agua bendita, a mí me decía mi abuelo, no, pues tienes que cacharla. Entonces, cuando la aventaba, ¿se acuerdan en esa canción de Barmis y las gotas de lluvia? Bueno, cuando le hacía así, yo trataba de que mi lengua tocara el agua bendita, ¿no? Y si la tocaba, no, pues feliz toda la semana, ¿no? Andaba bien cuidado, según yo, ¿no? Bien protegido, bien ungido. Hasta trataba de no ir al baño para que no se salieran, ¿no? Entonces, pues todos conocimos e hicimos cosas raras, ¿no? Yo le doy gracias a Dios porque creo que yo no hubiera podido soportar ser bautista, porque teníamos que llegar en traje, no sé si se acuerda, hermana Pati, tenían que irse en traje y corbata, y yo soy don sudón, entonces, no, me imagino en ese momento incómodo, ¿no? Y luego a mí me gusta estarme moviendo, ya ven que el traje a veces limita el movimiento. Pero todo esto surge conforme a la necesidad que se va creando. Entonces la Iglesia Católica, ya que estuvo en su poder, pues empezó a hacer este tipo de cosas extrañas, empezó a turbar y a torcer la escritura. ¿Ok? Tanto así que las misas, como nos platicaron, se daban todo en latín. ¿Por qué? Porque el latín es el idioma de los ángeles. Y lees tú la escritura y te imaginas el ángel Gabriel llegándole con María, el nombre del Padre, no, imagínense ahí con toda la letanía. Fue algo que instituyó un papa, y como es la voz de Dios y él no se equivoca, de hecho está al mismo tamaño de la escritura, lo que diga el papa es la palabra de Dios. Entonces, pues todas las misas eran en latín. ¿Quién sabe qué nos habrán predicado? Llegábamos y nos íbamos igual. Hasta que hace poco hace unos años quitaron ese edicto. Ahora sí todos empezaron a hablar en el idioma en donde estaban. ¿Ok? Otra cosa que instituyó la Iglesia Católica fueron las indulgencias. ¿Alguien sabe qué son las indulgencias? Pagabas dinero para sacar a tus seres queridos del purgatorio, creo. Me lo acaban de decir mi abuelita. Ok. Dice mi abuelita que su mamá pagaba dinero para eso. O sea, hace no tanto tiempo. Entonces sí. Ok. Son permisos que tú tienes. La escuchamos, hermana Diana. Perdón, nada más para comentar eso que decía Rox, es cierto. A mí me llamaba mucho la atención desde que era joven. Pues obviamente fui a la Iglesia Católica por imposición de mi mamá, ¿verdad? Pero cuando iba a un entierro, veía que les echaban monedas en la caja a los difuntos. Y eso entre pertenencias y todo lo demás, ¿verdad? Pero siempre el punto en común eran las monedas. Te hablo de monedas no de oro sino moneda de la normal, o sea, la que usamos nosotros, ¿no? Y yo siempre decía, bueno, ¿por qué? ¿Y por qué? Hasta que resulta que cuando soy adolescente me inmiscuyo más en la Iglesia Católica, fui catequista de niños, y hablando con un sacerdote, ellos decían, o la creencia está, en que cuando una persona muere, ese dinero que le dan le sirve para pasar o pagar parte de sus pecados. Se me hacía algo bien ilógico, ¿no? Pero bueno, fue la explicación que yo recibí.
Entonces, pues nada más me gustaba compartirlo con ustedes, ¿verdad? Porque fue algo que me dijeron hace muchos años. Muchísimas gracias. Sí, como ustedes escucharon, las indulgencias eran como unos pases que te permitían pecar, ¿no? Ok, vamos a transportarnos en los años 1400, cuando la Iglesia Católica estaba en su apogeo. Ay, pues padre, mentí. No te preocupes, Guillermo, no te preocupes. Pues cállate con un Benito de 500 y yo te voy a dar esta indulgencia y esta indulgencia cubre tu mentira. Bueno, no, pues le apago hasta por adelantado, ¿no? Porque ahí quiero andar mintiendo 2, 3 cosas, ¿no? No, y pues, oye, llegaba el conde, y le decía, no, pues padre, no, pues mira, aquí yo tengo una indulgencia, ¿no? Esta indulgencia, pues es para toda tu vida, ¿ok? Nada más que va a costar 3 millones de pesos, pero vas a poder hacer lo que quieras. Aunque usted no lo crea, había gente que pagaban hasta indulgencias por terceras generaciones. Mándeme, hermana Diana. Perdón, Michelle, nada más está completando lo que está diciendo. Actualmente sucede, ¿eh? En las rancherías, digo, no voy a hablar de la ciudad, voy a hablar de las rancherías para que no se vea tan evidente. En las rancherías hay, la mayoría de las comunidades, por situaciones, ¿verdad? No voy a decir, tienen sus iglesias católicas, que son las que de alguna manera, voy a poner entre comillas, se prestan a esto. Gente que se dedica a malos negocios, van y les dicen, o sea que, como dice usted, o sea, les pagan esas indulgencias con tal de seguir matando gente, con tal de seguir delinquiendo y pues de tener a sus santos así bañados en oro, ¿no? Y toda la onda como ellos manejan. Entonces, pues actualmente, por desgracia, eso sigue vigente. Eso sí. Entonces, pues, mándame. Decía mi papá que allá en México había, allá por la Merced, había una iglesia de que iban los rateros. A la misa era el santo de los rateros. Así estaba, tan aceptado. Ándele. No, pues cada quien, ¿no? Ok, entonces, había gente pues, muy rica que decía, no, pues yo quiero salvar la salvación de la mía, la de mis hijos y la de mis nietos. No, pues órale, aquí está. No, pues ya, hacían y deshacían, ¿no? Ok. ¿Qué pasaba también si tú eras de otra religión? Pues te mataban y se quedaban con tus bienes. O si te morías y no hacías testamento, se quedaban con tus bienes. O si te morías y hacías testamento, pues también había un diezmo y era obligatorio. La cosa era agarrar dinero, ¿no? Iban reino tras reino quitando. Había un monje dominico llamado John Tesler, ¿ok? Este monje tenía una cruz. Iba pueblo tras pueblo diciendo, esta cruz ha salvado más almas que Cristo. Con un chelín, que era una moneda, puedo sacar a tu mamá, a tu abuela y a quien quieras del purgatorio. Otra mentira que se inventó la Iglesia Católica. ¿Ok? Y así fue como se empezó a construir las catedrales. ¿Alguien ha visto catedrales monumentales? ¿Ok? Muchas de ellas tienen materiales que han sido traídos por otras partes del mundo. ¿Ok? Muchas de ellas tienen oro. No están para saberlo, ni yo para contarlo, pero yo hice el servicio social en una farmacia que ayudaba a la gente, se le regalaba el medicamento. Ahorita ya no existe, entonces era una asociación de varios políticos que donaban medicamentos, pañales, despensa.
Entonces una vez me tocó hacer un sábado, varios sábados, hacer ¿cómo se le dice? Depurar los medicamentos y hacer como un checklist de todos los que habían. Entonces, pues yo empecé a conocer la gente, ¿no? Conocí al padre y todo, pues dije, bueno, es mi momento para hacer preguntas. Llegué a un lugar en donde tienen un cuarto especial, en donde tienen la hostia, creo que se le dice hostia mayor. Okay, ahí los que saben, ahí corríganme si no. Y ya ven que tienen un resplandor, ¿ok? Un resplandor así. Y yo, de hecho, no puedes darle la espalda a la hostia mayor, te tienes que ir de reversa. Y yo siempre pensaba, si la gente es como yo creo que han de haber como 4 o 5 que ya se cayeron ahí, ¿no? Entonces, pues yo viendo eso, pues era algo magnífico, ¿no? Yo creo que era como de lo largo de 1 metro. Entonces, ya después entre pláticas, pues no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero todo eso era de oro. No, todo eso era de oro. Y yo viéndolo y pensando, no, pues yo con un rayito de ese sol me compro un carro. Ok, entonces, no sé, por ejemplo, la oportunidad que tuve de salir fuera del país, fuimos a Florencia, Italia, y había una iglesia católica que su puerta era completamente de oro. Evidentemente tuvieron que quitarla y resguardarla y ponerla en un museo porque la gente iba y hacía maldades. Pero era una senda de puerta, ¿no? Entonces, pues empezó a tener dinero con forma de ganancias deshonestas. También la prostitución. Hagan de cuenta que tenían sus reuniones y al lado del concilio tenían un prostíbulo, ¿no? Y cada uno ya tenía su prostituta solo para ¿cómo se le dice los que están debajo del Papa? Ay, Dios mío, que también están Mándeme. Cardenales. Ok. No, ¿qué tal cardenal? Él tiene ya, estaba casado, pero pues él tenía sus que veres y nadie decía nada. Entonces, ¿qué pasó? Pues que un papa dijo, ok, como yo veo que no se comportan, pues queda prohibido el matrimonio y queda prohibido todo acto sexual. Otro error bíblico. Yo creo que tuvo buena intención este padre por querer frenar la depravación sexual dentro de la iglesia, pero pues no es lo correcto, ¿no? La Biblia dice que el ministro tiene que estar casado. ¿Ok? Y así empezaron un montón de cosas. De hecho, para tú subir a ver al Papa en ese tiempo, tenías que llegar de rodillas. Vamos a suponer, ¿no? Él estaba en una torre de 3 pisos y todos esos escalones tenías que llegar de rodillas. Porque es el sumo pontífice. A ver, una pregunta. Yo he escuchado de la Iglesia Católica, es que yo no sé mucho de la Iglesia Católica. Apenas le acabo de hacer unas preguntas a una señora de la Iglesia Católica que va mucho y no supo responderme porque dice que ella solo sabe lo que le dicen, pero no investiga ni hace preguntas. Ella me dijo que María ascendió al cielo como Jesús, o sea, no murió, que eso pues no viene en la Biblia, ¿verdad? Yo le dije, y no sé, ella me dijo que San Pedro, o sea, Pedro, el apóstol es el primer papa para ellos, pero pues eso no tampoco dice en la Biblia, entonces no sé, y no sé cuál fue el segundo papa, ella no supo decirme. Entonces esa también era mi duda y digo, o sea, si Jesús fue tan Jesús, tan humilde, tan no quererse como posicionar en un lugar de vengan de rodillas a mí si quieren ser salvos. ¿Cómo fue posible que la iglesia cayera en esos errores tan feos, verdad?
no sé, se me hace bien difícil. Sí, la Biblia estaba ahí, también algo que me decía mi mamá y mi abuelita es que la Biblia se envenenaba para que nadie pudiera leerla. Y mi abuelita decía que el librito que les leían en las misas ni siquiera era la Biblia, era un librito que traía el sacerdote, que lo leía en latín, pero que ella no veía que eso fuera la Biblia. Entonces, sí, muchas cosas raras. Sí, eso de que envenenaron la Biblia, pues era cierto, porque cuando leían la Biblia, pues ¿qué iba a pasar? Se iban a dar cuenta de todo lo malo. De hecho, una vez hicieron una pintura que fue un escándalo ahí en el Vaticano, hace ya muchos siglos, en donde ponían al Papa en su trono de oro, con su báculo de oro, con sus prendas de lino fino y con una corona de oro en su mano. Y en el otro lado pusieron a Jesús siendo golpeado, desnudo y con una corona de espinas. Ok, esto para nosotros dice, no, pues sí está, pero imagínense en ese tiempo que la Iglesia Católica tenía el poder del gobierno. ¿Alguien sabe qué se festeja el 31 de octubre de 1517? ...31 de octubre de 1517... Ok, ya veo que algunos andan buscando. Se los gano. Es el día de la Reforma. Ok, es nuestro cumpleaños como cristianos. El 31 de octubre de 1517 se conmemora el día de la Reforma. Dijo ayer uno de sus compañeros, nosotros los cristianos festejamos doble. El 31 de octubre, nuestro cumpleaños y también Halloween. No, no se crean, nosotros no festejamos Halloween, pero sí festejamos el Día de la Reforma. ¿Qué pasó el 31 de octubre? Pues había un monje en una universidad, que muy buen monje, empezó a estar estudiando la escritura y se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. De hecho, John Wesley fue algo que provocó la Reforma, porque él decía que la cruz que él colgaba había salvado más gente que Cristo. Válgame usted. Entonces, esta persona provocó un avivamiento en su corazón y empezó a leer las escrituras. De hecho, clavó 95 tesis en la catedral, en las puertas de la catedral, y eso fue un boom. Cuando lo mandan a llamar, a decirle, a ver, ven para acá, estamos leyendo esto y nos contradice. Él cuando subió de pie las escaleras para ver al Papa. Él no se arrodilló. Y lo pusieron enfrente y le dijeron, a ver, todo esto revísalo porque dicen que es tu material. Y pues sí, eran puros libros de él. Y él dijo, sí, es mío. Bueno, tienes un día para pensarlo. Si tú dices que son tuyos, contradicen lo que nosotros creemos y te vamos a excomulgar. Pues el preocupado, él había sido pobre y dijo, no, pues aquí el dinero está siendo padre, ¿no? Aquí que él fue toda su vida creyendo ser católico, teniendo todo, pero algo dentro de su corazón lo estaba obligando a salirse de ahí. Entonces llega ese día y él dice, ok, todo lo que ven ahí es mío. Y si ustedes me comprueban bíblicamente que yo me equivoco, yo con gusto me voy a retraer de lo que dije. Este personaje es conocido como Martín Lutero, ¿okay? Uno de los reformadores, de los 4 reformadores predominantes. Entonces, de hecho, en Suiza hay un muro de los reformadores. Está hermoso. Este monje
al leer las escrituras, porque las escrituras estaban prohibidas, eso que dijo Roxana, que les ponían veneno era cierto. Como nosotros tenemos la maña de mojar nuestro dedo para darle vuelta a la página, pues les ponían veneno. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues ahí te quedabas, ¿no? Entonces excomulgan a este monje. ¿Alguien sabe cómo es una carta de excomulgación de la Iglesia Católica? No, es una cosa, no. La carta de excomulgación te maldice. Jesús que te maldiga, que el Espíritu Santo te maldiga, que Dios te maldiga, que todo el papado te maldiga, que todos los ángeles en el cielo te maldigan. Eso es una carta de excomulgación. Cuando tengas tiempo, puedes meterte a investigar y busca una carta de excomulgación, y es lo que dice: que te vayas al infierno, que no puedas descansar, que todo lo que hagas sea maldito. Eso es lo que dice una carta de excomulgación. Oye, y tú vas tantito a las escrituras, pero tantito. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Aquel que te maldiga, bendícele. ¿Ok? Entonces, este monje se separa, varias gente se va con él, y así es como empieza el cristianismo. ¿Okay? Nos separamos de la Iglesia Católica. Tenía un maestro que era, no sé cómo se le dice cuando están casados, y es como que la ayuda del padre. De hecho, ellos iban y daban la Santa Cena a personas que no podían ir, y me decían: no, es que ustedes los protestantes, ¿qué se creen? Que nosotros, nuestra iglesia la fundió el Señor Jesucristo. Yo le dije: bueno, ustedes se quedaron con el nombre y nosotros nos llevamos la Biblia. No, es que a ustedes les falta libros, pero si tú investigas, porque hay una discrepancia entre los libros. Okay. Una vez estaba en la clase del Instituto Bíblico y uno de los estudiantes tenía una Biblia católica, y ¿cómo no lo acabamos? Le tuve que regalar una porque como había sido nuevo, y pues agarró la Biblia que tenía de no sé quién, y me da risa porque cada vez que la abría, en medio estaba la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, ahí se daban cuenta los que han analizado eso, que contiene más libros de lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un canon de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿Ok? 39 y 27 es igual a 66. ¿La escuchamos, hermana Diana? Discúlpame, es que me hiciste recordar, perdón, me hizo recordar, maestro, de un detalle muy icónico que viví de joven. Resulta que mi papá biológico, te estoy hablando que yo tenía aproximadamente unos 13, 14 años, yo creo, si es que no, a lo mejor un poco menos. Viajaba continuamente por su trabajo, entonces un día llega a la casa con una Biblia, con una franja roja, así, pastas negras, y mi mamá pues era una católica, pues, olvídate, ¿no? O sea, en ese entonces, como dices tú, hasta quería agarrar el agua con la boca para que se santificara, ¿no? Digo, dicho bien y con respeto, pero era su creencia, ¿no? Era su creencia. Entonces resulta que mi papá llega con esa Biblia, era protestante, y la pone sobre el buró de ellos, ¿no? Entonces, mi papá era un hombre de carácter muy reacio, y no dejaba que nadie la tocara, porque según él se la habían regalado en su viaje, y pues ahí la tenía, ¿no? Ni la abría, pero ahí la tenía. Entonces un buen día que él vuelve a salir de viaje, mi mamá la agarra, yo me doy cuenta, y se da cuenta que es una Biblia protestante. No, hombre, pues que sale al patio, que le echa alcohol y que le prende fuego, así das cuenta, porque decía que eso era el demonio. Ya te imaginarás, cuando llega mi papá, pues se arma la trifulca, ¿no? Porque pues su Biblia ya no estaba ahí donde la había dejado. Cuando pues se entera qué fin había tenido, pues bueno. Pero pues sí, o sea, ella
creía ese detalle, ¿no? Inclusive mi mamá todavía es de las personas que creen que teniendo una Biblia católica abierta, ¿sí? En el Salmo 91, ya, adiós todo lo malo, ¿no? Todo se va. Mucha gente católica tiene esa idea, que en sus puertas, en sus entradas, tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. Y yo una vez la confronté ya estando acá a los pies de Cristo, ¿verdad? Y le dije, oye, madre, ¿por qué no en lugar de tenerla ahí, por qué mejor no la oras todos los días, ¿no? O sea, digo, no te voy a decir que te vengas a mi fe, porque pues es algo que hemos orado, mi hija Dani y yo, muchos años. Pero bueno, respetando su fe, yo dije, bueno, pues, o sea, encomiéndate a Dios, ¿no? O sea, ese es un libro, no deja de tener un significado más que ser un libro. Y como usted dice también, lo de los libros apócrifos que se le llama, si mal no me acuerdo, están entre 6 y 9 libros, que son la variante entre los libros de ellos y los de nosotros, porque yo por curiosidad, y estando acá a los pies de Cristo, me puse agarrando mi Reina Valera contra una católica de ella, y me di cuenta, y aparte, dentro de los mismos libros que nosotros ya tenemos, hay unas diferencias abismales en la redacción de los textos, ¿eh? O sea, yo me quedaba sorprendida porque decía, bueno, que una cosa es que tú acá veas una NTV, una lenguaje actual, no sé, todas las versiones que nuestro pastor y ustedes nos han enseñado, pero todas coinciden en lo mismo, su esencia es igual. No, acá de plano, o sea, te habla de cosas bien diferentes. Ajá, era mi contribución. Gracias. Muchísimas gracias. A mí me gusta mucho que participen porque hay cosas que pues yo no sé y si pueden enriquecer el mensaje, pues claro que siga adelante. Entonces, pero bueno, algo que dijo la hermana Diana que es muy cierto, quisiera agregar, ella dijo que algunos católicos piensan que con el Salmo 91, eso sí es cierto, y quisiera agregar que muchos cristianos también tienen esa costumbre. Yo he ido a casas en donde está el Salmo 91 y luego me doy cuenta que es el Salmo 91 porque ya las hojas de la Biblia están así, todas mal torcidas ya de años que ha estado ahí sin leer, ¿no? Recordemos que el poder de la escritura no está en las hojas, sino en la letra, ¿ok? Sino en el contenido. Y el poder espiritual no está en el libro. Luego yo he visto así que hay endemoniados y que les ponen una Biblia y ellos gritan, me arde, pero ellos son seres espirituales, ellos algo físico no los puede quemar, porque el poder está en la escritura, en la letra, en el contenido, en el mensaje. Pero recordemos, porque a veces decimos, ay, es que los católicos no leen. Recordemos que si nosotros hoy abrimos los ojos, hoy tú estás en una iglesia protestante, hoy tú festejas, podemos, no me da risa porque una vez queríamos festejar el 31 de octubre, pero no con una índole del Halloween, ¿no? Con una índole cristiana, cuando se cumplieron 500 años de la Reforma. ¿Ok? Si hoy nosotros podemos hacer eso, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Fue él, no Michelle. Si no, Michelle todavía anduviera con la boca abierta y que le cayera agua bendita. Ok, entonces si tú y yo estamos aquí, y si tú y yo vemos a Cristo, y si tú y yo vemos todas estas cosas, y si tú y yo corremos a Jesús, es por él. No me amaste tú primero, sino yo. Gracias a Dios, le doy un chorro de gracias de que me eligió. La Biblia dice de lo vil y lo menospreciado, y yo dije, no, este soy yo. Nosotros no merecíamos la salvación. Recordemos que las únicas obras que nosotros hicimos para salvación fue pecado, ¿no? Y la única obra en la salvación que provocó todo este movimiento fue la obra de Jesucristo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna y la paga del pecado es muerte. ¿Ok? ¿Yo qué iba a recibir? Muerte. ¿Ok? De tarea leer las 95 tesis de Martín Lutero. Y yo sé que cuando te digo tesis,
tu cerebro piensa que es un montonal, pero no, es poquito. Lo vamos a leer y vamos a traer para la otra semana las que más nos gustaron. ¿Ok? Pero Vamos a leer y para la otra semana. ¿Solamente es leer? Sí, leer y anotar, evidentemente, porque, bueno, al menos de que tengan buena memoria, o sí, anoten una o dos. O sea, las que más les nos haya hayan gustado Ah. y hay que mandarla de tarea. ¿Ok? ¿Pero qué dijiste, la qué? Las 95 tesis de Martín Lutero. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Hablen ahora o callen para siempre. Esa tarea, maestro, creo que ya la envió, ¿verdad? Ah, no. Lo que envié fue la confesión de Westminster. Déjenme a ver si encuentro de una vez aquí en internet. O bueno, ahorita que se termine la clase, voy a buscar un documento y se lo mando. Que ya para que no batallen. Ah, ok. Y Okay. vamos a mandar como tarea lo que anotemos, o nada más lo vamos. Las que más les gustaron. Las que más, si les gustó una, pues está bien, ¿no? Y la vamos a mencionar en la otra clase. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios, aclaraciones? Ándale, ya las mandó la hermana Pati. Muchísimas gracias, hermana Pati. Bueno, yo quería comentar, así, es solamente una anécdota, que cuando sí, era muy joven, habré sido un adolescente, leí un libro que se llama Los Vicarios de Cristo, la cara oculta del papado se llama, y narra allí, papa por papa, la historia de cada uno, y hay cosas tan terribles, pero verdaderamente horribles. Yo era pequeña y la verdad es que me impactó muchísimo saber qué tipo de qué tipo de personas llegaron a dirigir la Iglesia Católica. Y la verdad sí, está muy triste la historia. Nada más en un comentario. Muchísimas gracias. Eso sí es cierto, los vicarios de Cristo, si tú lees eso, a ellos se les conoce en la Iglesia Católica como los antipapas. ¿Ok? Conocidos como los antipapas. Es que eran compradas los puestos, o sea, cualquier persona que pudiera comprar podía ser papa. Entonces muchas personas ofrendaban, por decirlo así, un hijo para poder tener bendiciones en su familia. Entonces les interesaba que uno por lo menos estuviera en la religión para poder ser bendecidos. Entonces compraban, ¿verdad? Esos cargos y pues eran horriblemente perversos algunos. Claro. Pues con dinero, matando, robando. Lo importante era llegar al poder, ¿no? Ya les voy a mandar ya directamente este link que los va a llevar a un documento. ¿Ok? Ya le ponen ahí y los va a llevar a un documento. Ay, Dios mío. Hablé el de Westminster y son 46 hojas. Son 9 hojas lo de Martín Lutero. Okay. Muchas gracias, hermana Pati. Gracias. Ok. ¿Alguna duda, comentario? Lo del credo de Nicea, nada más lo vamos a leer y ya. No, el credo no. El credo solo fue una explicación de algo que pasó en el concilio. Se me había olvidado antes de que termine la clase. Por favor, por cuestión de logística y por cuestión de comida, necesitamos que se anoten y que puedan aportar para lo de expansión, que va a ser conferencia y desayuno. Se pueden comunicar ahí con Itza. Maestro, para que les mándeme. Yo he estado preguntándole a Itza porque yo sí quiero ir con mi esposo, pero no me ha contestado. Ya le mandé a los 2 números que tiene y no me ha contestado. Yo sí me interesa, pero como yo vivo acá en Río Verde, no sé a dónde
puedo depositar o no sé cómo le puedo hacer. Ok, yo mañana atiendo eso. Les pedimos disculpas porque ahorita yo e Itza también estamos invadidos de trabajo. Estamos con el cierre de la escuela, entonces yo mañana atiendo esto o en esta semana, ya lo anoté. Entonces es importante que se anoten. También nos tocó servir de decanes. Quien quiera y pueda puede comunicarse con la hermana Patti para ponernos de acuerdo, ¿ok? Es importante que inviten a alguien. Es importantísimo, va a estar padre. La temática de expansión va a ser las pruebas, así que todos los que estamos aquí pasamos por ese tipo de cosas y es importante recibir este alimento espiritual. ¿La escuchamos, hermana Cristina? Ay, ¿qué hice? Yo también quiero ir, yo también tengo invitado o de qué manera acompañar, o tengo una acompañante, compañera. No tengo horario, ubicación, estoy perdida, pero quiero ir. Ok, muy bien, no se preocupe. Mañana mismo voy a mandar, o bueno, en esta semana, ok, me comprometo en esta semana mandar la información. Ok. Muchísimas gracias. Entonces, los animo, por favor, a que podamos hacer esto. Voy a tratar de ayudar a Itza con los mensajes para poderle darle prioridad y podamos anotar, porque ya es la próxima semana, si no mal recuerdo. Entonces, va a estar bueno. Sábado. Mándeme. Ya es el otro sábado. Ya es el otro sábado, 22 de julio. Ya se nos está yendo julio. No olviden igual, si alguien quiere ir a las misiones, estamos orando. También oren, porque ahorita en agosto se van con Coti a Querétaro a servir allá en la sierra. Estamos orando para poder organizar misiones al menos de fin de semana para los que están trabajando. Ok, pero eso ya sería hasta diciembre. Ahorita en abril del 2024 va a ser evangelismos aquí en la zona conurbada y en agosto o principios de septiembre va a ser el viaje en Europa por si alguien está interesado. Ok, pues de mi parte sería todo. Que mi Señor los bendiga. Les mando un fuerte abrazo, amigos.